Bueno, sean todos y todas bienvenidos a este 10º punto de encuentro con la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, el lugar donde nos encontramos para discutir diferentes temas relacionados a nuestra disciplina, la arquitectura. En esta ocasión nos acompaña la doctora arquitecta Julia Rey Pérez, la cual disfruta de un contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla. Su investigación se centra en el papel que desempeña el patrimonio y la cultura en el desarrollo sostenible de las ciudades históricas y contemporáneas. Y en concreto trabaja en la identificación de estrategias urbanas sostenibles para insertarlas en las políticas locales. Para alcanzar este objetivo, la doctora Rey se ha especializado en la implementación de la recomendación sobre el paisaje urbano histórico emitida por la UNESCO, donde se apuesta por la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Se busca el fomento de la investigación aplicada y el trabajo conjunto de universidad y ayuntamientos, lo que aquí se conoce como municipalidades, como en las experiencias de Cuenca, Venecia y Sevilla y Edimburgo. Antes de darle la palabra a la doctora Reyes, vamos a obtener un poquito de contextualización de parte de la arquitecta, de la doctora arquitecta Rosalena Malavasi. Rosa, por favor. Sí, gracias, José. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a la doctora Julia Rey por tomar el tiempo para compartir con nosotros esta tarde. Esta charla se contextualiza en el curso Sitios y Monumentos del Patrimonio Histórico, Social y Cultural, curso en el que estudiamos tanto la conservación y la gestión del patrimonio a nivel del objeto arquitectónico, como también a nivel del conjunto. Digamos, de ahí la importancia de entender toda esta dinámica que se da en la ciudad y cómo en conjunto con las instituciones, como es en este caso el gobierno local, se puede lograr la gestión de este patrimonio. En este caso, la doctora Rey tiene una experiencia muy amplia con su estudio en Cuenca, que también está publicado en un libro que es completo y una diagramación maravillosa que está disponible para todos en línea. Y bueno, hoy pues escucharemos de sus palabras lo que es esta experiencia. Entonces, muchas gracias y escuchemos la conferencia. Antes de iniciar, perdón, Julia, en esta ocasión, quien va a tener los controles es la arquitecta Rosa, porque posiblemente me tenga que ir antes de que termine Julia Rey. Y invitarles a que hagan sus preguntas por la sección de preguntas y respuestas. Y posterior a la charla de la doctora Rey, Rosa hará lo pertinente para mediar las preguntas. Muchas gracias. Y con ustedes, la doctora arquitecta Julia Rey Pérez. Bueno, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, especialmente agradezco a Rosa, ¿no?, por haberme invitado a participar. Estoy muy contenta, ¿no?, de dar esta clase con vosotros porque, bueno, realmente creo que todo lo que yo trabajé durante mi etapa latinoamericana, aprendí muchísimo de ese periodo y creo que, bueno, que esas ciudades tienen todas unas singularidades en común que creo que le podéis sacar bastante partido a esta conferencia, ¿no? Como podéis ver en el título de la clase, vamos a reflexionar sobre esos nuevos modelos de gestión o esas nuevas herramientas de la ciudad patrimonial, ¿no? Entonces, reflexionaremos un poco sobre este tema, que es el que principalmente yo investigo y a través del cual conocí a Rosa en Sevilla, para luego analizaremos un caso práctico concreto, que es el que yo trabajé en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, que es lo más interesante. Bien, uno de los objetivos de esta charla es principalmente incidir en esa complejidad de la ciudad patrimonial, ¿vale? Teniendo en cuenta pues la diversidad de las capas, de los recursos que lo componen, así como de todos esos actores implicados en su vivencia diaria. Entendemos siempre que es necesario transmitir al alumnado, tanto de grado, de posgrado, de un curso de especialización, ¿no?, la importancia de esta diversidad urbana y que gestionar la ciudad patrimonial es en definitiva saber gestionar esta heterogeneidad histórica, ¿no?
La ciudad patrimonial tenemos que entenderla como algo que va más allá de la ciudad histórica o de los conjuntos históricos y adquiere un componente incluso territorial, ¿vale? Entonces, pues como cualquier ecosistema vivo va evolucionando, se producen cambios y este es el punto clave, saber gestionar el cambio. Es decir, llevar en paralelo tanto la conservación urbana como el desarrollo urbano, lo que pone de manifiesto esa necesidad de disponer de una serie de herramientas de gestión que permitan abordar la ciudad patrimonial de una manera holística e integral con todas sus necesidades. Actualmente pues hay diversos documentos y distintos eventos también que están trabajando en esta línea, investigaciones, pero principalmente vamos a trabajar con la recomendación sobre el paisaje urbano histórico lanzada por la UNESCO en 2011, ¿no? Factores claves en estos nuevos modelos de gestión de la ciudad patrimonial. La multidisciplinaridad, el situar al ciudadano y a diferentes actores en el centro del proceso. Y la apuesta por una gestión patrimonial desde una identificación de valores patrimoniales, pero con un enfoque paisajístico. En definitiva, se trata de dar un paso más en lo que la gestión urbana se refiere. Entonces, la siguiente sesión la vamos a estructurar de la siguiente forma. Primero, vamos a abordar esa necesidad, ese nuevo enfoque de la conservación urbana, ¿no? Como un aspecto clave en esta nueva gestión de la ciudad patrimonial. Luego vamos a ver en qué consiste la recomendación y por qué se trata pues, de una herramienta bastante apropiada para esta nueva forma de trabajar en la ciudad patrimonial. Y por último, veremos el caso de Cuenca, cómo se ha implementado. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de esa aproximación a la conservación urbana. La población urbana crece casi 60 millones cada año, ¿no? Y se estima que en 2050 el 70% de la población mundial va a estar concentrada en las ciudades. ¿Qué ocurre? Que según la ONU, pues el sector no estructurado pues está contribuyendo a esa expansión urbana, al desarrollo periurbano no planificado y va afectando todas esas zonas naturales y rurales circundantes. En cambio, la planificación en su expansión pues apuesta por la urbanización compacta, lo cual pues lleva a una densificación de zonas consolidadas, da lugar a la ocupación de zonas públicas abiertas, a la demolición de edificios, a la construcción de rascacielos, y ninguno ejemplo, ni el espontáneo sin planificar, ni el planificado, ni tanto esta favela de Paraisópolis como el propio Sao Paulo, ambos se alejan bastante de un modelo sostenible de urbanización. Entonces, todo este crecimiento acelerado lo que ha propiciado pues, un aumento de la escasez de los recursos naturales, de la emisión de gases debido al efecto invernadero y de los residuos de la construcción. En este sentido, la conservación urbana se plantea como la solución, al menos la alternativa más potente que estamos barajando aquí en Europa, ¿no? Donde no solo se está economizando los recursos, sino que además se están contribuyendo pues, a un tema de identidad local, protección de valores culturales. En definitiva, se trata de una operación donde se está ubicando al patrimonio como protagonista en la gestión urbana. Entonces así hablamos a la vez de patrimonio, bienestar y calidad de vida. Claro, la conservación urbana es una práctica muy antigua, o sea, y además se encuentra en casi todas las ciudades del mundo, ¿no? Se trata, como su nombre ya indica, de la conservación de los recursos urbanos, lo que le llaman los anglosajones el adaptive reuse, la reutilización adaptativa, ¿no? Entonces, estos elementos, estos recursos urbanos parece que o se conservan porque sobre ellos se aplica una figura de protección o están catalogados como patrimonio, ¿no? Como en este caso del Palacio del Pumarejo en Sevilla, siendo estas las situaciones de protección más limitadas, o a diario nos vamos enfrentando con la destrucción, ¿no? Debido, por ejemplo, a cuestiones de desarrollo, ¿no? Edificios que se demuelen para un crecimiento urbano, o todo lo contrario, que es, por ejemplo, la destrucción por un abandono y una falta de planificación, donde se demuele completamente, como está en la ciudad, que está en Santipot, que está en Taiwán, es un complejo de vivienda que quedó abandonado y a finales de los 70 se demolió en 2010. O por motivos ajenos a nosotros, la destrucción por la naturaleza, los terremotos, por la guerra, ataques aéreos en Damasco, por accidentes, los edificios devastados por incendios. Es como si los recursos urbanos, por norma, no tuviesen un derecho a la conservación. Pero esta reflexión sobre la importancia de la conservación urbana no es nueva de nuestro siglo. Para mí, conceptualmente, el inicio de la conservación urbana está con esta frase que escribió en el siglo XV Alberti, que fue el primer teórico de la arquitectura del Renacimiento, que es el autor de la Reedificatoria, que dice: hay una abundancia de contratistas incompetentes que no podrían comenzar un nuevo edificio sin demoler todo el lugar como primera operación. Aunque también Alberti dijo, es raro que un gran edificio sea completado por la misma persona que lo empezó. Realmente Alberti no estaba en contra de la transformación de las ciudades y los edificios. Alberti lo que pasa es que estaba en contra de la tabla rasa, ¿no? Entonces, bueno, él quería proteger la arquitectura romana, no todos los recursos urbanos. Entonces, ahí es cuando empieza una larga tradición en Italia, pero bueno, también en otros países del mundo para teorizar, incluso legislar, pues cómo deben ser las ciudades transformadas,
qué conservar y cómo conservarlas, ¿no? De hecho, Alberti contribuyó con una de las primeras leyes de conservación urbana en Europa, que es la bula Cum almam nostrum urbem, que significa en latín con amor a nuestra ciudad. Y dice: todas las personas, a pesar del poder de la dignidad, la posición social y religión, deben ser castigadas por dañar, desmantelar, demoler o convertir en cal cualquier edificio público de la antigüedad o cualquier vestigio antiguo existente en el suelo de Roma y su entorno, incluso si está en posesión de la propiedad. Todas estas imágenes que me ha facilitado Ana Pereira Roder, que es profesora en Eindhoven, nos hace mucho hincapié en que el patrimonio es para la humanidad un activo social y cultural y económico, ¿no? Que está definido por una estratificación histórica producida por culturas sucesivas y por una acumulación de tradiciones y experiencias reconocidas en su diversidad, lo que define los valores y lo que es la identidad de cada comunidad. También el patrimonio urbano es una construcción social que además es una prueba de esas pautas socioeconómicas y los acontecimientos geopolíticos. Entonces podemos decir que todos los sistemas integrados de la morfología, las calles, los espacios públicos, los edificios, los monumentos, las infraestructuras e incluso la modesta arquitectura vernácula de los alrededores definen las ciudades y los pueblos que expresan su carácter y a quienes viven en ellas. En la actualidad el patrimonio urbano es el más complejo de gestionar y de definir los numerosos y heterogéneos valores patrimoniales, y de hecho es el más representativo de la lista del patrimonio mundial. A día de hoy, de las 1.121 propiedades inscritas, 908, el 80%, están relacionadas con asentamientos urbanos, y de las cuales 313 son ciudades y 112 son paisajes culturales. En los últimos 5 siglos pues, se ha escrito mucho sobre la conservación y el uso de los recursos, y esto ha llevado pues, a una evolución en el concepto y el significado de la conservación urbana, ¿no? Sabemos que hubo un cambio de paradigma en los 60 que afectó principalmente a Europa y América del Norte, donde individuos como Ruskin, Riel, Giovannoni iniciaron esta idea de conservación urbana. Y luego llegó ICOMOS, la UNESCO, el Consejo de Europa, con las distintas convenciones internacionales y las recomendaciones. Se podría decir que el primer documento que está relativo al patrimonio urbano es la recomendación de la UNESCO relativa a la salvaguarda del papel contemporáneo de las áreas históricas en el 76, que es la Carta de Nairobi, hasta que pasan 35 años para que se elabore la recomendación sobre el paisaje urbano histórico de la UNESCO. ¿Por qué es importante la conservación urbana? Pues porque la conservación urbana se centra en definir pues, esos valores de los recursos culturales, en asegurar la integridad y la autenticidad del patrimonio urbano, y porque se plantea la gestión del cambio. Además, el patrimonio cultural pues, es una oportunidad, ya que es un sector de actividades por sí mismo, y que gracias a eso pues, los ciudadanos se benefician económica y socialmente del turismo. Sin embargo, la conservación urbana también tiene debilidades, ¿no? Las cuestiones de conservación y salvaguarda pues, dependen de un adecuado modelo y de instrumentos de planificación y gobernanza urbana. Y por último, pues la crisis bancaria, el cambio climático, los cambios sociales, el cambio tecnológico, son también una amenaza para la conservación urbana. Entonces, si tenemos tan claro que la conservación urbana es tan necesaria, adecuada y pertinente, ¿por qué la sociedad actual asume que las ciudades y los edificios antiguos son un obstáculo cuando a menudo han servido a generaciones durante siglos? Entonces, el problema es un problema con la designación de la protección patrimonial, lo cual implica parálisis y ningún desarrollo. Sin embargo, la clave está en la planificación del uso de esos recursos urbanos. Entonces, frente a la maldición de las designaciones patrimoniales, hay que observar ejemplos donde la gestión del cambio a través de esa reutilización adaptativa ha sido un éxito, como es el caso de la Basílica de Santi Giovanni e Paolo, convertida hoy día en el acceso principal al Hospital Público de Venecia, por ejemplo. Entonces, bueno, no hay que olvidar que la consideración de los recursos patrimoniales ayuda a la continuidad de las ciudades y de los edificios para ser mejor comprendidos y seguir evolucionando con el tiempo, vinculando pasado, presente y futuro. Como dice Matero, se considera que la conservación, como la historia, encierra el compromiso consciente de garantizar la continuidad cultural incluso cuando termina la memoria cultural viva. Y este enfoque lo que hace es que fortalece el papel de la cultura y de los recursos patrimoniales en el desarrollo sostenible de la ciudad. Entonces, ¿en qué punto podríamos decir que en este punto podríamos decir que la sostenibilidad va de la mano de la conservación urbana o de la conservación patrimonial? ¿Por qué? Pues porque por un lado el patrimonio son recursos reconocidos por la sociedad como bienes comunes, catalogados además porque tienen una protección legal. Y por otro lado, la sostenibilidad es la capacidad de crear una sociedad segura, estable, próspera y con mentalidad ecológica. Por lo tanto, estas aproximaciones nos muestran cómo el patrimonio y la sostenibilidad tienen mucho en común. Son dos nociones universales, ambas implican un enfoque integral que involucra diversas disciplinas y métodos,
Ambas fomentan la conservación de los recursos para las generaciones futuras, así que en vez de opuestos, habría que definirlos como complementarios, como dos piezas de un rompecabezas. Pues recapitulándolo, llegando a este punto, hemos visto cómo la conservación urbana, además de asegurar esa transmisión de los recursos culturales a generaciones futuras, hacer un guiño a la sostenibilidad, pues ha ampliado toda esa diversidad de lo que se debe gestionar en la ciudad patrimonial. Los recursos se amplían, ¿no? Por ejemplo, hablamos de inmuebles, muebles, tangibles, intangibles, naturales, culturales. Hay más disciplina, aparece la arquitectura, la planificación urbana, la historia, la geografía, la economía, la arqueología, la antropología. Hay mucho más actores, autoridades de gobierno, profesionales, expertos, ciudadanos, turistas, promotores inmobiliarios, muchos más valores. Hablamos del valor estético, el histórico, el científico, el social, el económico y distintos enfoques. Y siempre siendo conscientes de esa importancia de la planificación participativa, integrando esos recursos patrimoniales en la planificación urbana. Con este panorama, y como hemos dicho, después de la Carta de Nairobi del 76, que aludía a estos términos, nace la recomendación del paisaje urbano histórico, ¿no? Que fomenta esa misma democracia en la conservación urbana y por lo tanto en la gestión de la ciudad patrimonial. Por ejemplo, esta imagen de Londres, pues ¿por qué? Porque muestra que esa estratificación histórica de los valores y atributos culturales y naturales necesita un paisaje, construye un paisaje urbano muy complejo. Entonces necesitamos un enfoque y herramientas distintas para gestionar esta complejidad patrimonial donde convive el castillo de San Jorge con la City de Londres y con las obras de Foster, ¿no? Entonces necesitamos esa nueva herramienta. ¿Cuál es esta herramienta? Pues la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, que la vamos a explicar brevemente. Esta recomendación nace en el programa de ciudades de patrimonio mundial de la UNESCO, ¿vale? Y se pone en marcha en 2001 en respuesta a los retos que se plantean en esas zonas urbanas históricas. Se buscaba como un marco teórico para conservar el patrimonio urbano que además ayudase a los estados partes a aplicar nuevos enfoques, ¿no? Y uno de los instrumentos resultantes fue la recomendación del paisaje urbano histórico en 2011. Previo, pues impulsado por la UNESCO, apareció, por ejemplo, fundamental el Memorando de Viena en 2005, que es el que denuncia la necesidad de considerar el paisaje urbano histórico, diferentes conferencias en San Petersburgo y Olinda, actividades y talleres internacionales entre 2007 y 2010 en Zanzíbar, en Australia, en Río de Janeiro y en Brasil, para posteriormente se elabora el borrador en 2010 y se lanza la recomendación en 2011. ¿Cuáles fueron esos puntos claves que constituyeron la necesidad de pensar en una herramienta como la recomendación? Pues ya los hemos mencionado. Considera el patrimonio urbano como un capital social, cultural y económico, caracterizado por esa estratificación histórica, el avance de la urbanización a un ritmo nunca antes visto en la historia de la humanidad, lo cual pues está generando transformaciones socioeconómicas en todo el mundo y un crecimiento que hay que aprovecharlo en los planos local, nacional, regional e internacional. El reconocimiento del carácter dinámico de las ciudades, el desarrollo rápido e incontrolado que está transformando todas las zonas urbanas y los entornos, que además provoca fragmentación social y espacial, la necesaria integración de las estrategias de conservación en los procesos de planificación urbana, eso es fundamental, la consideración de que el principio de desarrollo sostenible implica preservar esos recursos existentes, por lo que el futuro de la humanidad depende de esa planificación y gestión eficaz de los recursos, el hecho de que todos esos cambios demográficos, turismo de masa, explotación comercial del patrimonio, cambio climático, ha propiciado que las ciudades estén sometidas a una serie de presiones y problemas que están asociados al desarrollo que no existían cuando se aprobó la recomendación de Nairobi del 76. Y por último, la más importante, es esa evolución del concepto de patrimonio. Ya no estamos centrados en los monumentos arquitectónicos, tenemos una visión más amplia, una visión pues, que propone un planteamiento paisajístico de gestión de la ciudad patrimonial, que tiene en cuenta las interrelaciones entre las formas físicas, la organización y las conexiones espaciales, los entornos naturales, los valores sociales, culturales y económicos. Ya el patrimonio no es solamente el objeto, sino que es algo mucho más amplio. Todo esto, además, se tiene que acompañar por un esfuerzo de adaptarlo a las políticas existentes, y así lo dice la recomendación. Hay que adaptarse a los contextos locales y a sus políticas de planeamiento, ¿vale? Y eso es muy importante. Es un documento de política que lo que hace es que destina a situar el patrimonio urbano en un marco conceptual más amplio y con un claro vínculo con los procesos de desarrollo sostenible. Claro, el documento hace especial hincapié no solo en la participación de las distintas disciplinas, sino también en los distintos actores y los propios ciudadanos. Entonces, la recomendación es una modalidad innovadora de preservación del patrimonio urbano. Es una herramienta de gestión, no es una figura de protección. Es una herramienta de gestión. Y así lo dice la definición.
Y se entiende por paisaje urbano histórico la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Con este fragmento es el que nos lleva a hablar de ciudad patrimonial. Hemos superado el centro histórico o el conjunto histórico. Y luego el apartado 9, podéis ver todo lo que considerar. Incluye otros rasgos del sitio, la topografía, la geomorfología, la hidrología, las características naturales, el medio urbanizado, tanto histórico como contemporáneo, los espacios abiertos, los jardines, la organización espacial, las percepciones y las relaciones visuales, todos los elementos de la estructura urbana. Incluye usos, valores sociales, culturales, procesos económicos, aspectos inmateriales, todo lo relacionado con la diversidad y la identidad. Es todo. De pronto el patrimonio se convierte en todo, se acabó el objeto y las relaciones, o sea, las visuales, todo hay que tenerlo en cuenta. Y esto es súper difícil, ¿vale? No es fácil. Claro, este concepto y el enfoque del paisaje urbano histórico supera esa idea del edificio y hay que tener en cuenta todos los atributos del contexto en el que se ubica, tanto el geográfico como el construido, y además al propio ciudadano, al que contempla pues como un protagonista desde la participación social. Se considera el conjunto urbano como un todo, incluyendo el territorio en esta nueva concepción como un ecosistema urbano, ¿vale? Entonces, bueno, pues la consideración de todos estos elementos mencionados en la definición, pues convierte a todo en un objeto de estudio y resulta indispensable pensar en una nueva herramienta y en recursos distintos de los empleados hasta ahora para conservar y gestionar los valores y los atributos de este amplísimo patrimonio cultural, porque la variedad ahora es infinita. Claro, es innegable que este enfoque es un auténtico desafío, debido a todo lo que es la amplitud de su conceptualización. Entonces la UNESCO ha definido un plan de acción, que son 6 pasos y 4 herramientas, para facilitar la implementación de la recomendación de acuerdo a cada uno de los contextos específicos de cada lugar. El orden de desarrollo de estas medidas no se ha considerado pertinente, pero es importante que todas estén conectadas dentro de un plan global. Entonces, bueno, los 6 pasos que conforman el plan de acción. Primero, la consideración de ese elemento patrimonial más allá del objeto, para identificar valores patrimoniales de diferente naturaleza, paisajísticos, económicos, sociales, medioambientales. O sea, hay que llevar a cabo estudios exhaustivos y cartografiar todo lo que son los recursos naturales, culturales y humanos de esta ciudad patrimonial. Esto suele generar una cantidad de información importante, por lo tanto en este apartado es muy fundamental trabajar con aquellas herramientas gráficas como los sistemas de información geográficos que nos permiten cruzar datos y obtener resultados y además una interpretación de los datos muy novedosa. El segundo paso es la incorporación de la ciudadanía en la toma de decisiones, lo que se llama la planificación participativa, o sea, alcanzar un consenso en qué proteger y por qué, es decir, valores y atributos. Con el paso 2 siempre me viene a la mente la frase de Marta de la Torre y Randall Manson que dice: el valor siempre ha sido la razón subyacente de la conservación del patrimonio. Es evidente que ninguna sociedad se esfuerza por conservar aquello que no valora. Entonces, este hecho sí que hace el proceso inclusivo, empoderando a la sociedad para proteger su patrimonio. El tercer paso es la consideración de las vulnerabilidades que afectan a este patrimonio, ¿no? Ante esas presiones socioeconómicas y los efectos del cambio climático. Esto es evaluar la vulnerabilidad. El cuarto paso es integrar toda esta información generada, los valores patrimoniales, el estado de vulnerabilidad, en un marco de desarrollo urbano, lo que se llama integrar. Y luego la priorización de las acciones para la conservación y el desarrollo. Esto es priorizar. O sea, como podéis ver, el paso 4 y 5 habla de construir un nuevo concepto de tutela donde se incorporan actores hasta el momento no contemplados. Y por último, el paso 6, que es lo que se le llama el establecimiento de asociaciones locales y marcos de gestión, el asociacionismo. No tiene que quedar todo esto siempre en la municipalidad. Todo el dinero no tiene que venir de ahí. Hagámonos socios con otras empresas, con privados que nos ayuden a gestionar nuestro patrimonio y que también saquen beneficios. Entonces, bueno, como se puede observar, pues toda esa incorporación de las distintas disciplinas, la participación ciudadana, la integración de la información obtenida en los 3 primeros pasos en un tipo de plan estratégico, son aspectos clave para la exitosa implementación de la recomendación. Además de los 6 pasos, como os he comentado, hay 4 grupos principales de herramientas para ayudar a esta aplicación del enfoque del paisaje urbano histórico. Son las herramientas de participación. Sin la ciudadanía no podemos trabajar de esta forma en ciudad.
las herramientas de conocimiento y planificación, donde la universidad desarrolla un papel clave, todo lo que es cartografía en los recursos naturales, culturales, humanos. O sea, en esta herramienta de conocimiento y planeamiento es fundamental el aporte de la universidad. Luego están los sistemas regulatorios, hace falta que tengamos elementos de planificación. Y siempre, por supuesto, las herramientas financieras. Cuanto más dinero tengamos, mejor, ¿no? Bueno, la incorporación de estos 6 pasos pues, se considera, junto con la definición que hemos visto, lo realmente nuevo en esta forma de abordar la gestión del patrimonio urbano, ¿vale? Este nuevo enfoque del patrimonio urbano es consciente de los problemas a los que se enfrentan los conjuntos urbanos hoy día y tiene en cuenta las singularidades de cada contexto y además los actores implicados en la ciudad. Si la puesta en marcha de la recomendación aborda la conservación urbana de una forma democrática, ¿no?, en relación a la consideración de todos sus atributos mediante la participación de todos los agentes que intervienen en la toma de decisiones, podríamos decir que dicho enfoque es un ejemplo de cómo el patrimonio y la cultura se incorporan también a los procesos de gobernanza urbana, ¿no? O sea, realmente a través de esto estamos hablando de gobernanza. Por lo tanto, el enfoque de la recomendación pues, puede apoyar a las ciudades en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030, sobre todo en el ODS 11, ¿no?, el cual consiste en hacer que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, sostenibles y donde hay una meta concreta que hace referencia a esa necesidad de fortalecer los esfuerzos por proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. De hecho, esta cuestión pues, se queda ratificada en la Conferencia Internacional Culture for Sustainable City que organizó la UNESCO en 2015 en Hangzhou, en China, donde entre los resultados de dicha conferencia se destaca que la recomendación sobre el paisaje urbano histórico es la herramienta más adecuada para el estudio y el control de las ciudades con importantes valores patrimoniales y que debe ser incorporada en la Agenda 2030. Y esta propuesta además luego se discutió en la Conferencia de las Naciones Unidas de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat 3, que tuvo lugar en Quito, en Ecuador, en 2016. Ahora, 10 años después de su aprobación, pues lo siguiente es conocer pues, cómo varía la implementación de la recomendación de un lugar a otro, ¿no? Ya que cada organismo pues, está experimentando distintos enfoques y cada conjunto urbano es muy diferente en escala, en tipos de patrimonio, en recursos socioeconómicos. Entonces, bueno, aquí veis en este mapa, pues mira, los rojos son los casos que lo han implementado. Los azules son casos que en una parte de la ciudad alguien ha querido implementar algo. Y lo amarillo son organismos que están intentando también implementar la recomendación, ¿no? El denominador común de todas estas iniciativas es que todas han comenzado de una forma muy reciente y encuentran pues, dificultades para una aplicación práctica y eficaz, ¿no?, debido a la amplitud del concepto y que hay pocos casos de referencia. Costa Rica no hay, ¿eh? Hay que poner un punto en Costa Rica a ver si nos animamos a trabajar en esta línea. Entonces, bueno, una vez que yo he finalizado estos 2 bloques más teóricos, no sé si es muy denso, antes de pasar al caso de estudio, pero creía que era importante esta introducción, vamos a ir a un caso concreto, que es el caso de la ciudad de Santa Ana de los Ríos de Cuenca, que es en Ecuador, que en 2013 esta ciudad se encuentra revisando su declaración como Patrimonio de la Humanidad y se está planteando abordar la gestión patrimonial desde un enfoque paisajístico muy diferente al actual que tiene, que es totalmente objetual. Bueno, como sabéis, Cuenca está enclavada en un valle en la cordillera de los Andes, está al sur del Ecuador y es una ciudad colonial introterra fundada en 1557 y como podéis ver ahí, el urbanismo corresponde al urbanismo de la Ley de Indias, que está compuesta por una trama en damero de manzanas de 80 por 80 y un sistema de parques, plazas e iglesias. La parte principal central es donde están los poderes fácticos, la iglesia, el ayuntamiento, y luego en función del dinero que uno va teniendo, se va repartiendo en la ciudad y cuanto menos dinero tenía, más lejos del centro estaba, ¿vale? Entonces, bueno, Cuenca está atravesada por 4 ríos que genera 3 terrazas. La terraza 1, la terraza 2 y la terraza 3. La terraza 2 se corresponde con el centro histórico y la terraza 3 es el crecimiento que experimenta la ciudad en los años 60, con un modelo de ciudad-jardín que se le llama El Ejido, ¿no? Cuenca a día de hoy es un centro agrícola y administrativo regional donde la población local se ha ido mezclando con sucesivas generaciones de inmigrantes. Esto es que se me ha quedado... Bueno, la ciudad... es que se me ha quedado esto. Perdón. La ciudad se mantuvo con
unos 300.000, no, ha tenido unos 50.000 habitantes, y en los años 60 hay un boom y llega a 500.000 habitantes, ¿vale? Siendo la mayor parte de sus edificios del siglo XVIII. Sin embargo, debido a esa prosperidad económica, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se convirtió en un centro de exportación importante de lo que son los sombreros de la paja toquilla, pasó de 50.000 habitantes a 300.000, superando el límite geográfico establecido por esa terraza del centro histórico, lo que dio lugar a esa planificación del ejido, que junto al centro histórico de Cuenca es la única parte de la ciudad planificada, ¿no? Y claro, esta prosperidad económica pues también produjo una modernización importante de la arquitectura urbana. ¿Qué ocurre? Que aparece una arquitectura moderna, ¿vale? Además a través de Gato Sobral, que es un arquitecto uruguayo, que lleva esos principios del movimiento moderno al Ecuador. Pero esas líneas se mezclan con una serie de guiños a los ideales, esos ideales de la modernidad se mezclan con unos guiños de lo local, como podéis ver, los pórticos, los aleros, entonces todo lo que se estaba pensando en Europa, realmente donde se pone en práctica, sobre todo mucho más en Latinoamérica, que en nuestros casos, ¿vale? Entonces, bueno, aunque también la contemporaneidad ha ido dejando su huella con casos tan terribles como estos, ¿no? Bueno, en definitiva, al final todo finalmente convive en el centro histórico, ¿no? Donde está la arquitectura colonial, ¿veis el puntero, ¿no? Del patio tras patio y huerto, que queda muy poquito, que creo que quedan 6 casas. La arquitectura del 18, que le llaman ellos del afrancesamiento, que es cuando se independizan de España y deciden copiar los modelos franceses. Y la de los años 60, que hemos hablado de esa arquitectura moderna, y luego ya la contemporánea. No sé si en Costa Rica experimentáis el mismo proceso de tema de tipología, pero ahora mismo en Ecuador funciona así. Pero bueno, la arquitectura religiosa es la que construye principalmente este perfil urbano de la ciudad, junto con la presencia, como veis, del territorio. Estos son los Andes, ¿vale? El Parque Nacional del Caja, los 4 ríos que la atraviesan y todo lo que es esa materialidad del rojo, ¿no? por el ladrillo y la teja. Bien, en relación a la declaratoria, el Centro Histórico de Cuenca, incluido en la lista del Patrimonio Mundial en la UNESCO en el 99, que es la zona esta roja, se corresponde con el territorio que fue ocupado por la ciudad de Cuenca hasta la primera mitad del siglo XX, ¿no? Que está limitado al sur por este río, el río Tomebamba, y al este donde se encuentra el origen de la ciudad inca, que es el conjunto arqueológico del Pumapungo, que es la zona rosa. Luego hay una zona buffer, que es la zona amarilla, que es la zona que debe ser respetada, que es una manzana, 80 metros, es anecdótico, y también se consideran las vías de acceso a la ciudad, desde el norte y desde el sur, que son las líneas azules. Los criterios bajo los que fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial son: Cuenca ilustra la implantación perfecta de los principios del planeamiento del Renacimiento en América. El criterio 4, que es la exitosa fusión de las diferentes sociedades y culturas de Latinoamérica, se simboliza pues, de manera sorprendente por esas capas y paisajes urbanos de la ciudad de Cuenca. Y luego el criterio 5, que Cuenca es un ejemplo extraordinario del planeamiento entroterra español de las ciudades coloniales. Como podéis ver aquí, no hay ninguna referencia al patrimonio arquitectónico, sino a las culturas que han conformado la ciudad y al paisaje urbano. Bien, en ese momento también en Cuenca empiezan a tomar fuerza pues, una serie de cuestiones que están afectando al patrimonio de la ciudad histórica y al territorio circundante. Lo que les pone de manifiesto esa necesidad de una estrategia urbana para combatirlo, ¿no? Entonces, bueno, encima de la mesa están cuestiones como el desarrollo urbano extremo y descontrolado, los cambios económicos, la inmigración, los edificios patrimoniales amenazados, el turismo, la gentrificación, el patrimonio moderno abandonado, la presión inmobiliaria, temas de movilidad y tráfico, la proliferación de arquitectura contemporánea de mala calidad. O sea, la situación de Cuenca y de sus problemas patrimoniales a escala urbana, territorial y paisajística, también la buena relación que había entre la municipalidad y la universidad y el papel tan importante que tiene la ciudadanía en la toma de decisiones en la ciudad de Cuenca con la figura de los consejos de barrio, pues ofrecían la oportunidad de poner en marcha la recomendación a partir de este proyecto que se llama Revalorización del Patrimonio Cultural y Natural de la ciudad de Cuenca a partir de estrategias de desarrollo sostenible apoyadas en la recomendación sobre el paisaje urbano histórico. La propia definición de paisaje urbano histórico que hemos visto antes pues nos permite identificar las múltiples capas o los atributos que componen la ciudad para cartografiarla, y la misma definición también implicaba que había que trabajar la ciudad más allá de los límites establecidos por la declaratoria.
Claro, para trabajar con una visión de ciudad amplia, con un enfoque paisajístico, lo que nosotros necesitamos era un equipo interdisciplinar. Entonces, bueno, pues estas 7 disciplinas, está la antropología, la sociología, la geología, la arquitectura, el medio ambiente, la economía, la arqueología, son con las que decidimos trabajar en el equipo. Esta cantidad de información también proporciona una diversidad de valores patrimoniales en función de la escala y de las disciplinas, ¿no? Donde se identifican pues, una serie de atributos y de valores que están vinculados con la geografía y el medio ambiente, y con la parte urbana, todo lo que son las cuestiones de percepción ciudadana y los procesos sociales. ¿Veis? Ahí están todas las capas de información y luego sacamos los valores patrimoniales, tanto los vinculados al contexto como geográficos como a lo urbano. Claro, implementar la recomendación sobre el paisaje urbano histórico en Cuenca implicaba, pues, abordar lo que es la gestión, una nueva forma de valorar el patrimonio, apostar por la interdisciplinaridad e incorporar al ciudadano en el proceso. Además, pues se buscaba que a partir del enfoque pues, se pudiese evaluar el estado de conservación de Cuenca, definir nuevos valores culturales, identificar impacto y elaborar pues, una serie de recomendaciones o medidas de intervención dirigidas a resolver en paralelo la cuestión de la conservación urbana y la cuestión del desarrollo sostenible. Es decir, lo que hemos llamado la gestión del cambio. Para eso, a partir del contexto y de la situación socioeconómica del lugar, se diseña una metodología para implementar la recomendación sobre el paisaje urbano histórico, que se apoya en los 6 pasos del plan de acción de la propia recomendación, pero lo estructuramos en 4 fases. Una primera fase, que es cartografiar todos los recursos naturales, culturales y humanos, que se corresponde directamente con el paso 1, que en función de las escalas de aproximación establecimos distintos estudios. 11 en concreto. Un grupo importante que son los estudios de carácter territorial y urbano, donde se ubica el estudio geomorfológico, el medioambiental, la normativa, el estudio histórico urbano y el tema de los usos y las densidades del suelo. Un segundo bloque que son los estudios de carácter patrimonial, donde se puede ver pues, el estudio arqueológico, el económico, el del patrimonio inmaterial, el tipológico. Y por último, el bloque de los estudios de carácter perceptivo, donde se incluye pues, toda la revisión histórico-gráfica de las imágenes y la participación ciudadana. Luego, la segunda fase se trata de definir entre todos los valores y los atributos culturales, a partir de ese consenso con todos los actores, que es el paso 2, donde también se va a identificar esas vulnerabilidades, que es el paso 3, como una fase dentro de otra. Lo mismo ocurre con la fase 3, que es el objetivo primordial del trabajo, que es la identificación de esas estrategias de desarrollo sostenible, donde con la información obtenida en la fase 2 se integran pues, todos esos valores en un marco de desarrollo urbano, que es el paso 4, es decir, se identifican las estrategias de desarrollo sostenible y se priorizan las acciones, que era el paso 5. Y la última fase es la consolidación de relaciones y establecimientos de socios, que lo hace la municipalidad, eso no lo decimos nosotros. Entonces voy a contar muy brevemente cada una de las fases de la metodología. Empezamos con la fase 1, ¿vale? Que es el estudio, es la cartografía de los recursos humanos, naturales, humanos, naturales y humanos, con el bloque 1 de carácter territorial y urbano. Y este es el primer estudio, que es el estudio geomorfológico, ¿no? Aquí pues se estudiaron los ríos, la calidad del terreno, se identificaron diferentes zonas de la ciudad, por ejemplo, los terrenos de mejor calidad son los que permiten la construcción de edificios más altos, lo cual es un peligro para el paisaje de la ciudad, mientras que los de mala calidad es donde tiende a agruparse la autoconstrucción. Los principales elementos del paisaje urbano histórico en Cuenca son los ríos, los escarpes de río, los escarpes de falla, los altiplanos, las terrazas y las lomas. Son elementos naturales que han tardado millones de años en configurar el actual paisaje urbano histórico y hay que considerarlos en la planificación. Luego se hizo el estudio medioambiental, que se identifica un inventario de todo lo que son las quebradas perdidas y los árboles patrimoniales actuales, ¿vale? Pero al representar toda esa información de la ciudad, en cuanto a áreas verdes, márgenes de ríos, quebradas, áreas de protección, se identifica que hay una importante falta de áreas verdes en el interior de la ciudad. Y también cómo se produce esa pérdida de la fauna silvestre, sobre todo toda la que está asociada a esos ríos urbanos, ¿no? Luego está el Ejido, que es esta parte delantera de Ciudad Jardín, donde es la única zona de la ciudad que hay más verde, aún así hay una alta contaminación, ¿no?, causada por el tráfico. Luego otro estudio donde se analizaron las normativas vigentes, con el objetivo de conocer pues, cómo el alcance de cada normativa en relación a las distintas disciplinas que participaban en el estudio, y ninguna se contemplaba. De hecho, ellos tienen 3 normativas, una para el centro histórico, otra para el Ejido
y otra para el resto de la ciudad. O sea, y además no se resuelven las concomitancias entre estas normativas. La normativa del centro histórico de Ejido son muy similares. La protección patrimonial está limitada al objeto, desde el valor máximo A hasta sin valor o valor negativo, sin entrar en ninguna apreciación urbana. Y de hecho, tienen un estudio de infracciones donde se puede comprobar cómo la normativa es bastante obviada en general, ya que la infracción más habitual es que no se respeta la planificación aprobada o que se construye sin los permisos necesarios. O sea, y además a esto pues le sigue el deterioro del inmueble, no respetan el color primario de la edificación o hay una mala gestión en la ubicación de los rótulos y los anuncios. Se desarrolla un estudio histórico urbano, aquí entramos los arquitectos, que el objetivo del documento es entender y reconstruir esa evolución urbana de Cuenca y su planificación, donde se consideraron pues aquellos momentos que eran muy importantes, que definieron los cambios socioeconómicos significativos en la ciudad, que influyeron en la configuración urbano-arquitectónica, en su paisaje, y lo más significativo es lo que hemos comentado antes, esa explosión demográfica que tuvo lugar en los años 60, donde Cuenca pasa de 50.000 habitantes, que es esto verde, a cerca de 500.000, y además eso incide en el centro histórico, en el territorio, y se ve afectado por las invasiones. Luego hay un estudio de la relación entre la densidad de la población y el uso del suelo, donde se identifican las tres gamas de densidad, baja, media y alta, y es alarmante confirmar, por ejemplo, que las áreas centrales del distrito histórico tienen la menor densidad de vivienda, que es el punto blanco, habiendo incluso áreas que carecen por completo de población, y luego, por el contrario, hay zonas de alta densidad de uso del suelo, que está ligado a los servicios, la comercialización, la producción de artesanías y la administración. El segundo bloque es los estudios de carácter patrimonial. Empezamos con el componente arqueológico de Cuenca, que los únicos lugares urbanos son los sitios prehispánicos. Por un lado el Pumapungo, que está aquí, que es el origen de la ciudad inca, que contribuye con mucha fuerza a la configuración del paisaje de la ciudad. Y luego los alrededores de la ciudad, que forman como un circuito de hitos arqueológicos que está relacionado con los lugares ceremoniales y con los miradores de la ciudad. Y además coincide con el estudio geomorfológico. Le sigue el estudio del patrimonio cultural inmaterial, que el estudio pues trató de abarcar los 5 ámbitos definidos por la UNESCO en 2003, donde se pueden encontrar manifestaciones en diferentes capas, tanto las vigentes como las que se han perdido, pero que son parte de la memoria colectiva, ¿no? Y en ambos casos, pues la mayoría se relacionan con el ámbito de los conocimientos y los usos relacionados con la naturaleza y el universo. Dichas cartografías demuestran que casi la totalidad de las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial se concentra en el centro histórico, con raras excepciones en las zonas circundantes, pero además se han identificado en el Ejido pues, una serie de manifestaciones del patrimonio inmaterial que no existen en la ciudad histórica y que está ligado pues, a la naturaleza, la cultura y el deporte. A continuación, el estudio económico, que tiene como objetivo el análisis de esa evolución de las actividades económicas de Cuenca en las últimas décadas, donde se puso mucho énfasis en esos efectos que ha traído el incremento de la función turística en la ciudad, que conlleva el aumento de esos usos de hotelería, alimentación y ocio, que además se puede ver como esa nueva actividad que está vinculada al turismo convive en el mismo sitio del centro histórico con el comercio informal, más artesanal y de alimentación, ¿no? El cual pues tiene una larga tradición porque Cuenca es principalmente rural, ¿no? Y como esa nueva actividad económica asociada al turismo, pues están desplazando a la actividad tradicional. El estudio de las tipologías arquitectónicas, que aquí volvemos a entrar los arquitectos, ¿no? Con el objetivo de identificar ese porcentaje de tipologías arquitectónicas del centro histórico, la colonial, el periodo republicano, moderno, contemporáneo, también teniendo en cuenta su estado de conservación. Y los datos más alarmantes pues indican que el 52% de la arquitectura cartografiada corresponde a la tipología de la arquitectura moderna y el 15% a la arquitectura contemporánea. Por lo tanto, esto pone de manifiesto que lo que queda de arquitectura histórica en el centro histórico es lo azul, es un 27%, frente al naranja que corresponde a la arquitectura contemporánea, moderna, los talleres, los parkings, los solares y aparte teniendo en cuenta el deteriorado estado de conservación y abandono. Por último, el tercer bloque, que se trata de los estudios de carácter perceptivo, que en primer lugar pues, se habla de una revisión histórico-crítica de las imágenes con el objetivo de identificar esas transformaciones y los impactos visuales, donde se puede ver esa proliferación de arquitectura en altura, cómo se interrumpen las visuales en el centro de la ciudad, cómo se rompe la composición del paisaje urbano y las visuales hacia el territorio. Y bueno, con esta recopilación pues, se tiene una noción de esos elementos más fotografiados de la ciudad que se colocan en un mapa para definir esas zonas que han sido más tomadas en cuenta por la ciudadanía, ¿no? Que corresponde al centro histórico y al Ejido. Y por último, el último estudio, que es el de la percepción del paisaje urbano histórico en Cuenca,
con los talleres de la participación ciudadana. Con este estudio, pues se busca la incorporación de la visión de la ciudadanía y se celebraron como una serie de talleres con 200 participantes, compuesto por 5 actividades planteadas para buscar elementos de identidad, anomalías, elementos patrimoniales, la delimitación del barrio y reflexiones para una mejor conservación del patrimonio de la ciudad. Claro, para llegar a una percepción completa del paisaje de la ciudad y de todo lo que implica, pues se planteó buscar información a partir de los 5 sentidos y siempre con una frase que les ayudase a ellos a buscar esa información. Y no se quería mencionar la palabra patrimonio para que no cayesen en la inmediatez de nombrar el patrimonio más evidente, como son las iglesias o las casonas. En el ejercicio 1, los elementos con los que se identifican pues indican un interés por elementos que están en la memoria colectiva, como el flujo sonoro de los ríos, los sabores de la gastronomía tradicional, los aromas, la artesanía, el olor de determinadas plazas, la vista de los amaneceres, el olor de la lluvia, y siendo la catedral principal algo mencionado muy al final, ¿no? Entonces se generó mucha información que no había sido identificada por los estudios de los expertos y de los técnicos. En el ejercicio 2, los elementos anómalos pues variaron desde el deterioro del edificio hasta ruidos, contaminación, delincuencia, inseguridad, problemas de transporte, insalubridad. Luego en el ejercicio 3 se les animaba a que ellos decidieran qué debería ser valorado como patrimonio cultural, ¿no? Y aparecen muchas plazas, parques públicos, colegios que se les atribuyeron pues esos valores patrimoniales de importancia capital para sus interacciones cotidianas. El ejercicio 4, que se les propone definir los límites del área donde ellos viven, y los nexos que se utilizaban pues siempre eran el área que controlamos, hemos vivido aquí desde siempre. Y luego el ejercicio 5, que se les invitaba a que incorporasen pues aquellas reflexiones que no habían podido mencionar antes, que ellos mencionaron zonas peatonales, el incentivo de la vivienda en el centro de la ciudad, la salvaguardia de las riberas de los ríos. Además hubo un concurso de fotografía abierto al público para conocer más visiones de diferentes actores de la ciudad, y aquí sí fue más protagonista la arquitectura monumental e incluso uno de dibujo infantil, ¿no? Donde los niños pequeños pues se puede comprobar pues como la importancia que adquiere la gastronomía, las tradiciones, la forma de vestir, los espacios públicos, el territorio, la naturaleza, en definitiva pues su cultura. La información obtenida pues, de los diversos estudios pues, realizados en la primera fase es única, ¿no? Incluye datos que hasta ahora no habían sido estudiados en la ciudad de Cuenca, y además al cruzarlos pues, se obtenían relaciones de datos muy interesantes, ¿no? Comprender la relación del tipo de los suelos, la ubicación del asentamiento urbano, la necesidad de mantener las zonas de cultivo para que se siguiese desarrollando la agricultura y mantener la tradición gastronómica, o la relación del uso turístico con las zonas de menor densidad y máxima protección patrimonial. Todo esto vino gracias al cruce de esta información, que era muy importante para preparar la siguiente fase. Y además, como dato puntual, todo esto se hizo con ArcGIS, ¿vale? De ahí pasamos de los elementos puntuales agrupados por manchas de densidad hasta obtener estos resultados finales. O sea que las herramientas cartográficas aquí son fundamentales. Vale, pues después de esta cartografía, que es en la fase 1, pasamos a la fase 2, que es la definición de esos valores y los atributos culturales, que fue posible pues gracias a realizar un segundo taller participativo que se llamó Conferencia Visionaria y se gestionó entre la universidad, la municipalidad y la UNESCO. Como se ha comenzado antes, pues después de cruzar la información se prepara el diagnóstico para validarlo con la comunidad, las instituciones de la gestión y administración y además de los técnicos y los expertos. Se establecen una serie de mesas de trabajo por temática: patrimonio arquitectónico, cultura, medio ambiente, socioeconomía y normativa, y en función de la información que teníamos. Y además de validar dicha información, pues se definieron los valores y los atributos culturales, que es el paso 2, y las vulnerabilidades, que es el paso 3. Y salió muchísima información sobre qué proteger, ¿vale? El territorio adquirió un valor escenográfico paisajístico, ¿no? Donde se consideraban las 3 terrazas que conforman la ciudad, el hecho de ser responsables de la existencia de los miradores que han construido pues, las visiones de la ciudad, que forman parte de la memoria colectiva, los 4 ríos y sus riberas que introducen la naturaleza, la flora, la fauna de una forma muy destacada en la ciudad, el valor económico, porque debido a estas características del terreno y la climatología, muchas familias, su economía depende de la agricultura y la ganadería. Además, todo esto conforma el paisaje urbano, además de valorarse pues, esa relación entre ciudad y rural. El valor gastronómico, debido a que su cultura gastronómica que tanto valoran y destacan depende del territorio. Un valor identitario, el establecimiento de una determinada forma de vida, el tipo de arquitectura, las vestimentas, todo eso está ligado a las condiciones topográficas, ¿no? Por supuesto, un valor simbólico, por los asentamientos arqueológicos dispersos en el territorio, todo lo que es la geografía sagrada, y en definitiva Cuenca es lo que es y tiene una determinada estructura urbana debido al territorio donde se ubica.
Luego el patrimonio cultural inmaterial también fue otro atributo clave, ¿no? Se debe considerar pues, el valor simbólico religioso de las manifestaciones festivos ceremoniales, también de las manifestaciones socioculturales contemporáneas, la Bienal de Arte Contemporáneo, el Festival de Cine, todo adquiere un valor escenográfico en el paisaje de la ciudad. También se menciona el valor económico que adquieren las manifestaciones de los artesanos y sus oficios, los jalateros, los marmoleros, los herreros, los sombrereros de la paja toquilla, el valor de la identidad, ¿no? Construido por esas tradiciones, las expresiones orales, el quichua, las artes del espectáculo, las danzas, el conocimiento de la naturaleza vinculado con la gastronomía y la medicina tradicional. Entonces, bueno, todo lo que conforma el patrimonio inmaterial pues refuerza su identidad y es parte indisoluble de su paisaje, ¿no? Y estos atributos pues también adquieren un valor histórico incorporándose el arraigo de los habitantes a sus barrios tradicionales. Y por supuesto la arquitectura, ¿no? De forma unánime pues se destaca ese valor artístico de la arquitectura colonial y la del siglo XVIII, el valor constructivo de los sistemas y las técnicas tradicionales, los elementos propios de esos inmuebles que caracterizan el paisaje de la ciudad, los aleros, los portales, el valor de la contemporaneidad de la trama urbana del ejido que se diseña en los años 60 con su arquitectura moderna. Vuelve a aparecer ese valor escenográfico y paisajístico que conforma la combinación, como vimos, de las numerosas espadañas con las colinas que enmarcan Cuenca, el color rojo que propicia la terracota, ¿no? Y siempre ese valor histórico en general de todos esos atributos, pues también vinculados con los barrios tradicionales, con la trama urbana y con la vivienda tradicional, lo del patio tras patio. Luego también se identifican las cuestiones que hacen al patrimonio vulnerable, que es el paso 3, ¿no? Siempre está, ¿qué es lo vulnerable? Pues que el interés privado sobre el público, la ausencia de investigación y de recursos económicos, el aumento de la contaminación, el turismo descontrolado, la rentabilidad económica, la pérdida del uso de los usuarios, la falta de educación, de conocimiento, de concienciación, de modelos innovadores de gestión o de una normativa integral. Una vez que ya lo hemos validado y consensuado, pasamos a la última fase, que es la fase 3, donde se identifican esas estrategias de desarrollo sostenible, donde de manera concatenada se da el paso 4, donde se integra toda la información que hemos generado en un marco de desarrollo urbano. Y el paso 5, que lo que hace es priorizar las acciones de protección. Cada una de las mesas siguió trabajando sin una temática, simplemente para establecer de forma colectiva dichas estrategias. Por consenso se establecieron 4 líneas de acción. Cualificar la integración del patrimonio cultural en el paisaje urbano, adecuación de las infraestructuras y la cuestión medioambiental, el fomento de la economía informal y la reducción de impactos. Todas estas estrategias son construidas a partir de los valores y los atributos que hemos identificado en las fases anteriores. Por ejemplo, en la línea 1, ¿qué se propone? Pues desarrollar un plan de recuperación de las tipologías históricas, ¿no?, del centro, como son los conventillos o los corazones de manzana. Mejorar la percepción de los hitos patrimoniales urbanos delimitando ámbitos de protección. Definir itinerarios y miradores que incorporen los espacios públicos con el objetivo pues, de poner de manifiesto todos esos valores patrimoniales del paisaje y la conexión con el territorio. Desarrollar actividades culturales en inmuebles o espacios patrimoniales para fomentar la integración social, la reutilización adaptativa de los edificios abandonados para uso de vivienda social, deportivo y cultural. Integrar el componente arqueológico y la geografía sagrada en los procesos del desarrollo urbano. Desarrollar talleres con la ciudadanía dirigidos al mantenimiento de los edificios patrimoniales. También llevar a cabo planes de mitigación de impactos, ¿no?, producidos por la introducción de la nueva arquitectura. Y luego para mí es uno de los más bonitos, ¿no?, es regular a través de un plan el mantenimiento de la secuencia de olores y de sonidos en los espacios públicos, ¿no? Y detrás de esta medida pues hay mucho trabajo en la ciudad, ¿no?, y ordenación del tráfico, reforestación de ribera, consolidación del comercio informal, adecuación de espacios. Luego la línea 2 está vinculada con infraestructura y medio ambiente y propone un plan de peatonalización del centro histórico, alternativas de transporte sostenible, temas de bus, aparcamiento y carril bici, mejorar la accesibilidad, los anchos de las aceras son muy estrechas, adaptar las tipologías a los requisitos medioambientales y climáticos, detectar las áreas y los puntos conflictivos geomorfológicos y localizar edificaciones en riesgo, conectar la ciudad con las parroquias rurales a través de corredores paisajísticos, introducir vegetación autóctona en la ciudad y en los corazones de manzana y recuperar las márgenes de los ríos, ¿no?, el Tomebamba y el Barranco, ¿no?, con una sustitución progresiva de la vegetación nativa. La línea 3, por lo que busca una regularización y una integración del comercio informal y la formulación de una nueva estética para el comercio. Y por último, la línea 4, pues lo que propone es desarrollar políticas de financiación que desde la municipalidad ayuden a mantener los edificios históricos y a sus inquilinos, políticas de inyección de capital para la rehabilitación de edificios para vivienda social, redactar una normativa urbana que proteja el vacío,
un plan de mantenimiento de higiene urbana y de ayudas sociales a gente con problemas de alcoholismo, droga, mendicidad, delincuencia, una revisión de la ordenanza para la gestión y la conservación de las áreas históricas y patrimoniales del Cantón Cuenca, que es una revisión de las categorías patrimoniales, donde quieren que se incluya un nuevo registro donde la percepción ciudadana se vea reflejada, ¿no? Y por último, pues un proyecto de iluminación y de seguridad ciudadana que se incluya pues un tema de descontaminación visual, iluminación, señalética, cableado, mobiliario urbano. Y claro, estas estrategias patrimoniales pues lo que hacen es que reflejan las aspiraciones de la población con respecto a su entorno y recogen todas esas ideas en un plan estratégico que ayuda a definir la futura imagen de la ciudad. Se desarrolló un proceso de votación para priorizar las acciones, donde la más votada fue la peatonalización del centro histórico, seguido de alternativas de transporte sostenible, el establecimiento de una normativa integral, la reutilización adaptativa de esos edificios abandonados para temas de vivienda social, deportivo y cultural que fomente la integración social, el plan que regula el mantenimiento de las secuencias de olores y los sonidos y la regularización del comercio informal. Y por último, una cuarta fase, que es la de la consolidación de las relaciones y de los socios, que lo lidera la municipalidad, que lo que hace es cohesionar todavía más con otros actores implicados de la ciudad. Entonces, con este trabajo, lo que se ha conseguido es definir estrategias, ¿no? Esas necesidades urbanas. Estamos hablando de equipamientos, espacios públicos, zonas verdes, culturales, de ocio, la necesidad de mejorar la accesibilidad, las conexiones, de activar todas esas zonas aisladas, regular el impacto turístico, revalorizar las cualidades paisajísticas, todo el patrimonio promocional, el desarrollo local. Entonces, claro, todos estos resultados proporcionan a las instituciones un documento con la información necesaria para que se pueda llevar a cabo propuestas de actuación en las distintas zonas de la ciudad en función del presupuesto y de determinados aspectos técnicos o políticos, ¿no? Y en el caso de que se conceda un presupuesto determinado, pues ya hay una información para ir trabajando en esto. Estas son las distintas publicaciones donde está el proyecto. Este es el libro que también lo podéis descargar de internet, donde se cuenta todo el proyecto completo. Ha habido otras actuaciones, por ejemplo, en Honduras y en Sevilla. En Sevilla lo que pasa es que no hubo participación ciudadana. Y el trabajo de Honduras acabó, el resultado principal fue el desarrollo de un plan de reutilización de edificios históricos en el centro histórico. Hay mucha bibliografía, por si estáis interesados, ¿no? Hay más avances, publicación. El último es este de Bandarén y de Pereira, que muestra las 28 ciudades que están trabajando en esta forma de enfocar el patrimonio. Y bueno, por último ya nada, ¿no? Estas experiencias pues hablan de que hay una importante evolución del concepto de patrimonio, ¿no? El patrimonio cultural ya no está dentro del perímetro de las ciudades o de las zonas históricas antiguas, no es un objeto de interés para unos especialistas, el patrimonio ya es de todos. Y estas perspectivas lo que hace es que nos muestran cómo estimular una planificación desde la cultura y desde las soluciones creativas y resilientes que están atentas a todo, ¿no? Al conjunto, también a las partes interesadas, a otros intereses. Y lo que nos ayuda al enfoque del paisaje urbano histórico es pues, poner todos esos aspectos en una visión holística donde se vincula el pasado, presente y futuro, ¿no? Como dice el Consejo de Europa, ¿no? Dijo en Faro en 2005 hay que fomentar la cohesión de los derechos humanos a la ciudad y al patrimonio cultural. Y bueno, en esta situación global en la que estamos inmersos y en la cual pues ya se ha puesto la mirada de distintos organismos y organizaciones internacionales, estamos como obligados a participar en este cambio, ¿no? De gestión, ¿no? Es construir una gestión pues apoyada en lo que hemos dicho antes, una nueva mirada holística del patrimonio, lo transdisciplinar, que nos permita comprender diversas aproximaciones al patrimonio y la incorporación protagonista de la participación ciudadana, ¿vale? Y esto es lo que nos lleva a una gestión realmente inclusiva del patrimonio y en definitiva pues nos asegura el enfoque sostenible que tanto se está demandando. Y es gracias a la recomendación sobre el paisaje urbano histórico que nos ayuda pues a engarzar todos esos contenidos teóricos, situar en una misma línea de trabajo el conocimiento de la evolución del concepto de patrimonio y la asignación de valores a lo largo de la historia, la dimensión paisajística que adquiere hoy día el patrimonio, cómo intervenir y cómo gestionar a partir de casos reales y cómo el patrimonio se vincula al desarrollo urbano y socioeconómico. Y aquí termino, pues lo que hemos querido pues es eso, ¿no? Tener en cuenta todas esas problemáticas actuales que tienen las ciudades patrimoniales debido al crecimiento urbano y que seamos capaces de enfrentarnos pues teniendo en cuenta pues todos esos aspectos históricos y los actores que la conviven en ella, ¿no? Y nada más,
Creo que me he extendido un poquito, pero bueno, muchas gracias. No sé si he corrido, ha sido muy denso, pero bueno, cualquier cuestión que tengáis o no sé, nada más. Aquí acabo. Pero no, Julia, muchísimas gracias. Sí tenemos ya algunas preguntas aquí por escrito. Tal vez antes quería comentar que sí, que nosotros también tenemos esa característica de distintas capas históricas en la ciudad, de los asentamientos arqueológicos precolombinos, que incluso hasta en San José, que uno a veces no lo sabe porque están debajo de los edificios, hasta las distintas capas que nos llevan hasta lo moderno. Entonces también es otra característica esas capas. Veamos, tenemos aquí varias preguntas. Bueno, voy a empezar por las dos que tengo aquí por escrito. También si alguien desea hacer la pregunta directamente, nada más levante la mano y yo abro el micrófono para que pueda participar. Tenemos aquí una pregunta que dice, ¿qué avances hay al día de hoy en Cuenca? ¿Se dio seguimiento a las recomendaciones? ¿Hubo cambios en la normativa? Bueno, pues como todo esto depende de los alcaldes, cuando lo estábamos haciendo, el alcalde que estaba muy convencido y se empezó a peatonalizar una parte del centro histórico. Pero bueno, no sé si sabéis la crisis en la que está metida Ecuador, la crisis económica, todo lo que ha pasado últimamente, y ahora mismo esto está parado. Todo esto al final solo funciona si hay una municipalidad que lo quiere poner en práctica. Nosotros solo podemos hacer un documento teórico, podemos investigar mucho, pero si no estamos aliados con una municipalidad, esto no vale para nada. Es así de triste, ¿no? Necesitamos aliarnos con la municipalidad. Sí, digamos que la municipalidad sea como esa cabeza, porque también, digamos, viendo la complejidad de los proyectos, por ejemplo, al final las propuestas que mostraba de la iluminación, en fin, ese tipo de intervenciones, por lo menos pienso en el caso nuestro, qué sé yo, en San José, sería la municipalidad, pero con otras instituciones, con Compañía Fuerza y Luz, por ejemplo, acueductos y alcantarillados, entonces es una institución que sea la que a la vez, me imagino, lleve como sea sí, el que lleve el mando en cuanto a Es que si no, ese voy a hacer un diálogo. momentito la luz, si no es imposible. Sí, claro, sí. Sí, recordemos que allá está Que aquí es ocho las horas 10 de más la cerca. noche. Aquí en 10 de la Punta noche, Cana son las sí. 10 de la noche. Exacto, sí. Venga. Sí, no, que entonces es fundamental la municipalidad para llevar ese guía en el proyecto, pero que sea la que ponga a dialogar y a trabajar distintas instituciones que tienen que ver con una gestión en un conjunto. Claro, la toma de datos, la planificación, todo lo que es el grueso duro, lo puedes hacer con la universidad y con los ciudadanos y con distintas disciplinas y con la propia municipalidad. Ahí puedes tirar del carro la universidad, pero el que implementa es la municipalidad. Sí, es correcto. Hagamos lo que hagamos, o sea, es que no Municipal. hay otra forma. Sí, el gobierno local, no hay más, exacto. Bien, ve, aquí tenemos otra pregunta. Aquí está. Esta dejó compañero José Pablo que tuvo que retirarse porque tenía A ver. otro compromiso. ¿Podría profundizar en el concepto de dar valor? Esto porque usualmente quien no está familiarizado con el tema piensa en valorizar los recursos patrimoniales, inmuebles, centros históricos y ciudades, de una manera romántica o abstracta, pero hay valores sociales, históricos, culturales, económicos, ambientales que se pasan por alto. Claro, es cierto que al final, a la hora de identificar los valores y los atributos, es más importante los atributos. El atributo es lo que tú quieres proteger, y da igual que sea material o inmaterial, es el atributo. Luego le pones el apellido, que es el valor. Así lo explico yo a mis alumnos cuando trabajamos, ¿no? Entonces, claro, los que estamos metidos en este área sabemos muy claramente cuáles son esos atributos. Te pones a trabajar en ciudad y eres capaz de identificarlos. Y hablas pues que esto es un valor histórico, hablas de los vacíos, tú identificas rápidamente qué es lo importante y luego ya decides si eso tiene un valor histórico, un valor científico, un valor social, un valor simbólico, pero a la ciudadanía lo que les sirvió, porque no sabía cómo identificarlo, nosotros le decíamos, tú piensas que te tienes que ir, yo qué sé, a la luna y tienes que construir Cuenca desde el principio. ¿Qué es lo que no puede faltar de tu ciudad para que tú sientas que estás en Cuenca? Esa era la forma de saber. Entonces, claro, la gente decía, pues yo la gastronomía. Claro, para tú mantener la gastronomía, que es evidentemente rural, tú necesitas hacer una planificación
donde los campos de cultivo se queden para que la gente siga teniendo esos alimentos y con esos alimentos siga teniendo esa gastronomía o ese valor que también tiene un valor cultural, un valor histórico, ¿no? O, por ejemplo, había gente que decía, yo lo que quiero es mantener las visiones con el territorio. Yo necesito estar en un sitio y saber que estoy en Cuenca, que estoy viendo los Andes. Bueno, ahí tienes que regular alturas, tienes que... O sea, al final, lo importante no es tanto el valor, sino como el atributo. Saber qué es lo que quieres proteger o qué es lo que tienes que gestionar y luego ya le pones el apellido. Pero ya sabíamos que esta mujer estaba hablando de un valor paisajístico, esta mujer estaba hablando de esa relación visual entre el territorio y el centro histórico, o cuando los niños, por ejemplo, también decían, yo necesito los parques, yo pasa de que estoy en Cuenca, necesito los parques. Bueno, pues ya sabíamos que hay que hacer un tipo de... El atributo es el espacio público y tiene un valor social, tiene un valor inmaterial, tiene un valor simbólico, el valor que sea, pero hay que protegerlo porque ha habido un sector de la población que ha identificado que quiere que eso siga a futuro. O sea, que no es tanto incidir en el valor, yo eso me di cuenta después, sino como en dejar bien claro cuáles son esos atributos, qué es lo que queremos que llegue a futuro. Y ahora luego ya le ponemos el nombre que queramos. No sé si me explico. Sí, 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 correcto. Y es que, y ahí, digamos, se le da la importancia a la participación ciudadana, que es fundamental también en estos procesos. Claro, claro. O sea, muchas cosas confluían, pero con distintos nombres. O sea, el geomorfólogo nos decía, hay una serie de lomas y de altiplanos y de elementos y de colinas que no puede desaparecer. Porque han tardado millones de años en llegar hasta aquí. Y llegaba el arqueólogo y decía, no, es que además en estos lugares son los lugares de la geografía sagrada. Aquí estaban las historias del Inti Raymi, aquí los incas hacían... Entonces de pronto, dos áreas que estaban separadas entran y se conectan y se apoyan, el arqueólogo y el geomorfólogo. Y ahora llega la señora y dice, lo que yo quiero es seguir viendo esas montañas, porque para mí por la mañana es fundamental saber que estoy en casa cuando yo veo todo el territorio. Bueno, pues cada uno ha identificado el atributo de una manera, pero todos han identificado lo mismo. No sé si me explico. Correcto. Sí, sí, realmente es importante, es ver esa construcción desde la visión del profesional y la construcción del patrimonio desde ciudadano, exacto. Aquí pregunta Andrés, bueno, dice, buenas tardes, ¿cómo se definen las unidades de paisaje y cómo se delimitaron? Mira, las unidades de paisaje fue una cosa que se intentas identificar con toda esa información que nos había dado el GIS. Empezamos a combinar capas de información. Si manejáis los sistemas de información geográficos, lo entenderéis. Y un trabajo de este tipo no se puede hacer sin sistemas de información geográficos. Y lo que hacíamos era superponer todas las capas de información. Entonces, íbamos identificando áreas homogéneas dentro de la ciudad donde se superponían 6 o 7. O sea, por ejemplo, coincidía la zona que estaba más despoblada con la zona que tenía una protección patrimonial más alta, donde tenía una zona turística, una incidencia más alta, donde había menos espacios verdes y de pronto se veía claramente al superponer las capas de información que había un área que tiene una serie de características. O había una zona económicamente un poquito más humilde, donde se concentraban los artesanos, donde además la mayoría de edificación estaba en un mal estado de conservación y además había muy poca protección. Pues otro área que tú ya sabes que son una unidad en la que tienes que empezar a trabajar con unas determinadas características. Entonces, es una superposición de información, te lo dice el GIS. Tú luego como técnico lo valoras, lo consensuas y dices, sí, esto puede ser un área que coincidan estas 4 o 5 características. Esto es una determinada unidad. Unas salen muy claramente y otras no. Pero al final es que trabajar en ciudad es tan complejo que tú necesitas tener unidades. Si yo trabajo en un pueblito, no me hacen falta unidades. Pero claro, si trabajas en una ciudad grande, tú te ibas a una parroquia rural, que eran 6 calles, tú no necesitas unidades. Es más un tema para facilitarte la intervención. Muy bien, gracias. Yo tenía una pregunta también en cuanto, por ejemplo, cuando se está trabajando esas capas y con el sistema de información geográfica, ¿cómo mapear lo intangible? ¿Se mapeó lo intangible? Sí, lo he enseñado, se mapeó lo intangible. Bueno, pues esa fue la gran pregunta del antropólogo. Decía, ¿cómo se mapea lo ¿Cómo? intangible? Y él mismo dio con la solución, propuso para cada, por ejemplo, decía, las historias orales, pues las mapeó
hizo 2 mapeos, donde tenían lugar esas historias orales, donde fuesen, pues pasó en la cruz de no sé cuánto, y luego mapeó quién era el que contaba, ¿vale? ¿Para qué? Porque identificó, por ejemplo, que la mayoría de esas personas mayores que todavía tienen esa memoria de las leyendas o las historias de la ciudad, pues eran artesanos que están ubicados en una parte de la ciudad. Eso lo vimos después. O, por ejemplo, el apartado de las técnicas vinculadas con la naturaleza, o no me acuerdo bien el nombre, pues siempre quién te lo está contando y luego dónde se ubica ese material para los temas de cómo hacen ellos las limpias y bueno, todas esas, o sea, él mapeaba las 2 cosas. Había cosas muy claras que eran los ritos, pues era muy claro marcar los temas de Semana Santa o los sitios, había cosas que eran muy claras, pero otras fue un poco producto del antropólogo que él proponía como cartografía lo intangible y daba muchas pistas. Vamos. Sí, ahí ya hay trabajo entre disciplinas, la importancia del trabajo entre disciplinas. Es clave. Sí, bueno, veamos, por aquí no veo más preguntas ni en el chat ni en esta. Yo tenía una última. Vale. Mencionabas que cuando se mapean los edificios había muchos edificios contemporáneos que incluso superaban la cantidad de edificios patrimoniales. ¿Qué tanto o cuál es la visión que se tiene en el caso de esta ciudad sobre patrimonio moderno? Si efectivamente hay edificios que sí que se puedan valorar como patrimonio, considerándolo ya como Muchísimo. patrimonio lo moderno. Tienen una normativa, tienen 3 normativas, una que es lo histórico y luego ellos tienen una normativa especial para todo lo que es el ejido. El ejido es un área de ciudad jardín, que se diseña en los años 70, que no tiene nada que ver ni con el centro histórico ni con el resto de la ciudad. Las calles anchas, las parcelas, la vivienda, o sea, sigue todo lo que es la estructura de ciudad jardín y es una arquitectura magnífica, moderna y está protegida, o sea, que tienen una normativa solo para el patrimonio moderno. En Cuenca, mismamente, se trabaja muchísimo en la escuela de arquitectura, en la facultad. El tema de arquitectura moderna está muy bien considerada. Otra cosa es como pasa en España, que gente de otras disciplinas no le encuentra ningún valor. Pero también pasa en España. Como pasa aquí. No, en España, mi madre, que es filóloga, tú le dices, este edificio, pues no sé. O sea, que tiene la misma problemática en Ecuador que la que hay en España. Pero ellos trabajan mucho el tema de la arquitectura moderna. Sí, muy, muy interesante. Lo preguntaba porque acá también a veces muchos sectores lo ven como eso, este cajón, esto no tiene valor, pero eso pasa realmente en todos lados, también Yo creo que sí, eso pasa en todos tenemos lados. ejemplos que sí tienen valor. Muy bien, bueno, sí, si alguien desea hacer alguna pregunta, pues como digo, puede levantar la mano. No veo más preguntas ni en el chat, ni en la parte de preguntas y respuestas. Bueno. Y nadie levantó la mano. Entonces, creo que aquí ya estaríamos cerrando. Muchísimas gracias a la doctora arquitecta Julia Rey, desde Sevilla, ya que ya es de noche, ya es hora de descansar, por sacar el ratito, esta tarde para nosotros, noche para ustedes. Ajá. No lo he puesto, pero voy a poner aquí mi correo, lo pongo aquí en el sí, chat. perfecto. En el chat, sí, para que todo lo vean, perfecto. ¿Alguien quiere preguntar por alguna publicación, un libro, lo que necesitéis? Escribirme. Perfecto, excelente, ¿vale? Julia, ¿no? Muchísimas gracias. Nada, vosotros, entonces, que estáis empezando el día, yo ya lo he cerrado. Sí, ese que ya nos queda un poquito de jornada, exacto. Muchísimas gracias, Dara, por compartir con nosotros y esperamos pues tenerte nuevamente en otra actividad acá en nuestra Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Podemos ya Bueno, muchas viajar gracias. sin problema. Sí, exacto. Ojalá que sea presencial en otra oportunidad también, importantísimo. Sí, por favor, me Tenerte por encantaría. acá. Que no conozco Sí. Costa Rica. No, pues entonces desde ahora bienvenida. Muchas Muchísimas gracias a gracias. vosotros. Sí, gracias a todos por acompañarnos en esta tarde y con esto pues finalizamos aquí. Bueno, y un mensaje, muchas gracias por la charla, dice Valeria. Muy bien. Con esto pues cerramos la actividad. Muchísimas gracias y buenas tardes acá y buenas noches allá en Sevilla. Sí, bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. Adiós. Dios, bueno.